año de Dios de 1790 recibí el nombramiento de rector y tesorero del Real Colegio de San Nicolás de Valladolid. Mis funciones y actividades fueron diversas, desde inscribir a los alumnos hasta hacer los pagos correspondientes a los catedráticos y a todos los que elaboraban con ahínco, con esfuerzo y trabajo en el ilustre recinto. En el año de 1792 recibí una notificación intempestiva del arzobispo de la provincia de Michoacán que era necesario que yo me movilizase al curato de Colima, en donde existían diversas tribus indígenas que se oponían aún a la palabra de Dios. Observé a mi cónyuge en secreto, doña Manuela Ramos Pichardo. Me contó que mi hija Agustina y mi hijo Lino Mariano me extrañarían y me echarían de menos. Y ellos supieron que me enviaban a Colima. Colima, tierra de volcanes ígneos y de nieves perpetuas. Fungí como cura párroco, juez eclesiástico y vicario del mes de marzo al mes de noviembre de 1792. Posteriormente regresé al Colegio de San Nicolás, pero el 24 de enero de 1793 años me trasladaron aún más hacia el norte del reino, en el curato de San Felipe Torres Mochas, donde los caseríos se encontraban edificados en una ladera y eran construidas de cal y también de vegetación del lugar. Estaba dedicada al gran San Felipe Apóstol, y ahí se encontraba la imagen de un Cristo crucificado, ensangrentado, y junto a él un indígena chichimeca portando la calavera o la parca de la muerte. En San Felipe Torres Mochas invité a mis vecinos a participar en uno de mis pasatiempos y ocio favorito, el hacer representar mi comedia favorita, El Tartufo o del Impostor de Molière. La bella y jovial vecina de la parroquia de San Felipe Torres Mochas, Josefa Quintana, era mi asistente y la protagonista de mis historias. Yo sabía
leer e interpretar el latín, el italiano, el francés, el otomí, el náhuatl y por supuesto que el castellano. En el Tartufo se criticaba a esos santurrones que se persignan y que van a arrodillarse delante de nuestro Señor, pero que en su comportamiento cotidiano tienen una doble moral. Por mi agudeza intelectual, mi ironía y sarcasmo, fui sospechoso del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por decir las siguientes frases atribuidas por mis correligionarios. Dios no castiga en la vida terrenal, por lo tanto, no hay penas temporales. Papas ignorantes e indolentes que se atreven a canonizar a un ignorante como Gregorio VII. Un judío inteligente es aquel que no se convierte. Santa Teresa era una ilusa. Como ayunaba, no dormía y no descansaba, veía visiones. Pero los teólogos de doble moral lo llaman revelaciones. Las escrituras se pueden interpretar con el mismo entendimiento propio, sin la necesidad de las autoridades. Estos dichos y estas frases me acarrearon problemas con el Santo Oficio y con muchos de mis correligionarios. Tras 7 meses de estancia en mi próspera, rica y abundante hacienda de jaripeo, de donde saqué grandes dividendos, obtuve en una venta de 70 toros de lidia la cantidad de 800 pesos. El 3 de octubre de 1803 recibí el nombramiento de cura párroco de la congregación de Nuestra Señora de Dolores. Dicha parroquia se encontraba en una ladera donde sus casas eran recubiertas de cal y de vegetación de calles planas y anchas. En la plaza principal se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, de fachada y torres esbeltas, comenzada en el año de 1712 y culminada en el año de Dios de 1778. Entre 1786 y 1800, mi primo José Antonio Gallaga y mi hermano mayor José Joaquín Hidalgo se hicieron cargo de la parroquia. Ellos se hospedaron en una casa al sur de la plaza principal. Y el resto lo sabrán después.
vuestras mercedes. En la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados y enseñados. Entre el 9 y el 15 de septiembre de 1810, Querétaro quedó cundido con una plaga de denuncias y de sospechas de que se gestaba una insurrección armada con el objetivo de acabar con los españoles puros o españoles peninsulares. Parece ser que en las juntas secretas en la casa del corregidor inevitablemente se infiltraron dos funcionarios del gobierno virreinal: el escribano y empleado de correos de Querétaro, Manuel Galván, y el capitán Ignacio Arias. El primero le dio todos los detalles de la conjura al escribano de la cárcel, Juan Francisco Domínguez, o Juan Fernando Domínguez según las fuentes, y el capitán Arias le informó al alcalde de Querétaro, Juan de Ochoa. Arias parece ser que a la hora de la hora se aterró y le dio miedo y denunció a los conspiradores y a los implicados que asistían asiduamente a la casa de la corregidora. El escribano Juan Fernando o Juan Francisco Domínguez sospechaba desde un principio de el corregidor don Miguel Domínguez. Así que para llegar a él, pues se confabuló con el capitán Arias de retenerlo como sospechoso. Pero cuando el corregidor Domínguez estuviera en presencia de ambos, se simularía que Arias sería detenido y llevado a la cárcel de Querétaro. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. El principio del fin del capítulo queretano se aproximaba. El juez eclesiástico de Querétaro, Rafael Gil de León, violó el secreto de confesión y denunció al alcalde Ochoa y al escribano Domínguez una serie de nombres ilustres y excelentísimas personas de intachable reputación. Entre ellas se contaba al corregidor, el licenciado Miguel Domínguez, al capitán de dragones de San Miguel el Grande, Allende, y probablemente el cura párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. El escribano Juan Fernando o Juan Francisco Domínguez y el alcalde Juan de Ochoa fueron visitados por el corregidor, que previamente decidió encerrar en su cuarto a su esposa, sabiendo del comportamiento explosivo y apasionado de ésta. Y el corregidor queretano fue a ver a ambos funcionarios del gobierno virreinal para solicitarles una diligencia y asistir a las casas de Sámano y de los hermanos González para cerciorarse
de que los rumores fueran falsos o fueran verdaderos. Sin embargo, Miguel Domínguez esperaba actuar de manera un tanto sospechosa y prefería asistir a la diligencia con la persona del escribano. Sin embargo, el escribano, para probarlo y ya sabiendo que estaba implicado en la conjura, le dijo que mejor asistieran ambos con 20 hombres cada uno. Uno fuera a la casa de Sámano y los restantes 20 aceptaran ir a la casa de Epigmenio y Emeterio González. Sin embargo, al llegar a la casa de estos últimos, el escribano Juan Fernando Domínguez le dijo al corregidor que lo mejor era presionar y coaccionar a estos dos hermanos y obligarlos a abrir la puerta. Sin embargo, Miguel Domínguez era de la idea de persuadirlos de que salieran para darles tiempo de escapar. Sin embargo, el escribano, al entrar al recinto y obligar a Epigmenio González a salir de su hogar, tuvieron la oportunidad de catear toda la casa. Sin embargo, la diligencia estaba culminada, la perspectiva particular del corregidor Miguel Domínguez. Sin embargo, el escribano dijo que revisaran una última puerta, que era la puerta del comedor, y ahí entraron los soldados con culata y con bayoneta y encontraron a un hombre, a un anciano, elaborando explosivos y en la pared una cantidad considerable de lanzas para la lucha. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. Mientras tanto, en la casa del corregidor, doña Josefa Ortiz, desesperada por el inminente arresto de los conjurados que asiduamente se hospedaban en su casa en las juntas literarias, le dio aviso al alcaide de la cárcel, don Ignacio Pérez, y con 3 taconeos pudo llamarlo, ya que su habitación estaba arriba de donde se encontraba el alcaide. Salió al zaguán y dicen varias versiones de la historia que o bien debajo del zaguán, por la ranura, la corregidora le proporcionó una hoja con recortes de letras de periódicos avisándole que la conspiración había sido descubierta, ni más ni menos que a Ignacio Allende, capitán de dragones de la Reina, y el cura párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Y otra versión dice que simplemente por medio de la palabra expresada, la corregidora le pasó el aviso al alcaide Pérez. Este tomó su caballo, ya que no tenía otra persona de su confianza, y se dirigió hacia San Miguel el Grande para avisarle al capitán de dragones Ignacio Allende. Sin embargo, encontró que estaban celebrando una fiesta o un convite y llegó a su presencia el capitán Juan Aldama. Este se había quedado en San Miguel para enterarse de lo que probablemente sucedería en Querétaro. ¿Qué ocurre? Señor, traigo un recado de la corregidora para el capitán Allende. La conspiración ha sido descubierta y ya han salido las fuerzas que vienen a aprenderlos. ¿A mí, hombre? Sí, señor, a vuestra merced. Por órdenes del mismo capitán Ignacio Allende. Entonces, el alcaide Ignacio Pérez
y el capitán Juan Aldama cabalgaron y se dirigieron a 8 leguas largas y a 4 horas de distancia a la congregación de Nuestra Señora de Dolores. Y ahí llegaron a las 2 de la mañana, encontrando que el zaguán había sido abierto por el cura párroco don Miguel Hidalgo, y pues Miguel, o más bien Ignacio Allende, se encontraba descansando en su lecho. Al llegar, don Miguel Hidalgo les ordenó que se sentasen, se tranquilizasen y se serenasen, porque mandó a traer de cenar y varias tazas de chocolate para calmar la tensión que se estaban viviendo en aquellos momentos decisivos. No, señor, no estoy bien dispuesto para ello. Esas son boberías. Toma chocolate y después hablaremos. No tengo mucha gana, y menos cuando el pescuezo está en riesgo del mecate. Déjate de niñerías. Todavía hay tiempo para comer y descansar. Parece ser que hubo una discusión muy acalorada y muy tensa. Sin embargo, el cura Hidalgo mostraba un rostro sumamente apacible, afable y calmado, y reflexionaba y pensaba como era su costumbre. Pues bien, señor cura, echémosle el lazo, ya que no hay poder humano que os detenga. Sí, lo he pensado bien. Caballeros, estamos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. Señor, vuestra merced, por el amor de Dios, ¿qué va a hacer usted, vuestra merced? Inmediatamente ordenó al padre Valleza, a Mariano Hidalgo y a Santos Villa o Santos Chocano a ir y apresar al comisario inquisitorial Francisco Bustamante, al subdelegado Nicolás Fernández del Rincón, a Cavilán, a Ignacio Díez Cortina. Entre 30 y 44 hombres encerraron en la cárcel a estos y otros europeos y liberaron a los presos, aunque hay fuentes que dicen que Hidalgo fue personalmente a liberarlos o comisionó a otros individuos mientras él y Allende escribían cartas para los demás implicados. Por ejemplo, afirma Pedro García que no hubo nada de repiques o gritos, y otros autores dicen lo contrario. El cojo Galván fue a tocar las campanas entre las 5 y 6 de la mañana para llamar a la primera misa del domingo, y que era día de mercado. Por eso ya había indios, rancheros, comerciantes en el atrio y los alrededores. Desde el zaguán, o como la tradición lo sostiene, desde el atrio parroquial de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla arengó a los asistentes diciendo que este movimiento que están viendo tiene por objeto quitar el mando a los europeos, porque como ustedes sabrán, se han entregado a los franceses y quieren que corramos la misma suerte, lo cual
no debemos consentir, jamás. Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. La causa es santa y Dios la protegerá. Varios autores coinciden que la arenga final de Miguel Hidalgo a sus feligreses fue: ¡Viva la religión! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines! La decisión de levantarse en armas fue apresurada. Según afirmaba el mismo Hidalgo, que a semejanza de los niños actuaban por impulso, pero él con plena conciencia de quitarles el yugo, como le contestó a la vecina Narcisa Zapata. Un sentimiento y frenesí de libertad se apoderó sobre labriegos, campesinos, rancheros e indios que tomaron sus machetes, lanzas, hondas y piedras. El regimiento de dragones, con una 50 de hombres armados, con capote, quepís y fusiles, en medio iba Hidalgo montado a caballo, y en la retaguardia Allende y Aldama llevaban a los presos españoles, salvándolos de la injundia del populacho. A Totonilco, San Miguel el Grande, Celaya, Guanajuato, Monte de las Cruces, Guadalajara, Puente de Calderón, Acatica de Baján y Chihuahua serán nuestros próximos destinos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gilgamesh Tencle, México 200. Religión, unión e independencia.